Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Y justamente para allí nos vamos a conversar con nuestra psicoanalista especialista en psicosomática, la licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Bueno, eso de buen día, sí, buen día, pero el día de la primavera está un poco mojado. Fulero, está Estoy por fulero. ponerme de todo para salir a la calle, Sí, sí. Bueno, está fulerazo. Pero igual bueno, hay, ¿qué va a hacer? igual ¿Qué hay va a que hacer? festejarlo, igual hay que festejarlo Y porque sí. está todo florecido, todo lindo. Bueno, ¿usted cómo anda? Bien, bien. Ávido y atento por escucharla, a ver de qué vamos a conversar hoy. Muy atento. Atento de... Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de estar apasionado, de no estar apasionado, Ujú. de si eso es bueno o es malo. Y bueno, y entonces a mí se me ocurrió que tal vez sería bueno comentar acá un poco sobre el tema de que nosotros no pensamos solo con el cerebro, o sea, con la cabeza, Sí. ¿no? Porque, ¿qué es en realidad pensar? ¿Qué es pensar? Pensar, usted sabe que desde el psicoanálisis se cree que pensar es una acción a pequeña cantidad. Pequeña cantidad es una metáfora, ¿no? Porque veo Sí. que a veces usamos la metáfora de las máquinas siempre. Pero Ujú. siempre les recuerdo que no confundamos y no pensemos que después en serio somos máquinas, pero usamos la metáfora. Y entonces, ¿qué es pensar a pequeña cantidad? Y bueno, pensar a pequeña cantidad es, yo me imagino, por ejemplo, cómo va a ser la entrevista, o me imagino que cómo tengo que resolver tal y cual cosa. Entonces, es como que lo voy haciendo, pero en la fantasía, no lo voy Ujú. haciendo en la realidad, me lo voy imaginando, ¿no? Pero Sí. bueno, no pensamos solo con la cabeza, con el cerebro. Es más, usted sabe bien, que ya lo comentamos alguna vez, que tenemos un cerebro intestinal. Sí. Sí. Parece mentira, pero tenemos un cerebro intestinal, o sea, eso ya de por sí es clarísimo, entonces que no pensamos solo con el cerebro que tenemos en la cabeza, ¿no? Ujú. Porque también se involucra cuando pensamos lo que sentimos, el corazón, ¿no? Por ejemplo, no es Sí. lo mismo pensar tranquilo y calmo, y como dijimos la vez pasada, bajando un cambio, Ujú. Sí. que por ejemplo pensar cuando estamos nerviosos o cuando estamos alterados por algo. Entonces ya, ahí ya también se ve clarito que cuando pensamos se involucra, usted tiene que recordar de dar el teléfono, para que den Sí, las sí, sí, sí. instrucciones. Ahora lo decimos. Aprovechemos Eh, ahora sí, en vía de comunicación, WhatsApp, texto o audio al 11 58 87 22 22. Después lo repetimos. claro, porque la vez pasada una oyente le había dicho esto de que le habían reprochado que ella era un pecho frío. Algo Claro, así, sí. y es una linda expresión, ¿no? Estas expresiones son siempre tan gráficas, ¿no? Porque además una cosa es tener la cabeza fría, Ujú. otra cosa es el pecho frío y otra cosa es el hígado frío. El hígado, usted sabe que el hígado nosotros pensamos que representa todo lo que tiene que ver con la voluntad, Sí. todo lo que tiene que ver con el hacer, todo lo que tiene que ver con o sea, representa, no es que siempre está involucrado todo nuestro organismo, pero lo que mejor, es cierto que la cabeza es lo que mejor representa el pensar y el corazón lo que mejor representa, ¿qué? Los El sentir. sentimientos.
Y el hígado lo que mejor representa la voluntad y la acción, y tener un hígado frío es el que va y hace, ¡pum! Y qué sé yo, cómo le puedo decir, sin la cabeza fría también, en general ambos son involucrados. La cabeza fría es pensar sin involucrar demasiado los sentimientos, el Ujú. hígado frío es hacer sin involucrar demasiado los sentimientos, ¿no? Yo, por Sí. ejemplo, en el campo necesitan cocinar algo y van y matan una gallina y yo si tengo que ir a matar una gallina, yo no tendría ese hígado frío, yo no podría hacerlo, se me mezclaría con todos mis sentimientos, etcétera. O sea, es muy interesante porque estas expresiones nos dicen, ¿no? Y es mucho acerca de cómo funcionamos, ¿no? Y es Sí. más que muchas veces si pensamos solo con la cabeza, o sea, tratando de no involucrarnos con lo que sentimos, si negamos lo que sentimos, capaz que nos equivocamos también, ¿no? Porque lo que uno siente a uno le da muchas pistas. Es algo que es muy bueno tener en cuenta. Es Ujú. eso que nosotros solemos llamar feeling, ¿no? Tener una especie de intuición de, de qué es lo que vamos a hacer o de qué es lo que vamos a organizar o cómo vamos a resolver un problema. ¿Usted no vio que a veces uno tiene un problema y no sabe cómo resolverlo? Y piensa y piensa y piensa y no sabe cómo resolverlo y de golpe se va a dormir. Ujú. Y duerme una noche bien y a la mañana de golpe se levanta y se le ocurre la solución. Claro, sí, me pasó varias veces porque uno se choca con los problemas. Los estoicos solían decir eso, ¿no? Que es realmente alguien estoico quien no enfrenta la realidad, sino que la asimila y la acepta y después trabaja. Y bueno, y a propósito de esto, si me permite, licenciada, tengo un A mensaje. ver, Buen día, soy Adrián de Casanova, les mando un fuerte abrazo. A veces me pasó de trastabillarme y hasta balbucear cuando veía a mi mujer al principio de nuestra relación. Saludos. Bueno, calculo, está bueno lo que dice, porque calculo que tiene que ver con el título este de que no solo pensamos con la cabeza y el cuerpo se expresa como cree en ese momento, ¿no? claro, y que además cuanto más calmos estamos, mejor vamos a poder resolver las situaciones. Por eso Ujú. cuando volvemos a esta pregunta si es bueno o malo ser apasionado, qué difícil que es decir acerca de algo si es bueno o es malo, Sí. porque siempre va a depender mucho del contexto del que yo hablo, ¿no? Ujú. Porque si yo voy a dar un examen difícil en la facultad, es mejor, habíamos hablado esto la vez pasada, atemperar lo que se siente. Atemperar, sí. Si yo no, si esa es una palabra que me gusta mucho, porque es como, no es ni reprimir, es justo eso que refleja la expresión bajar un cambio. Lo que pasa, ¿sabe? No es tan fácil. Ah, no, no, Fácil. no, fácil decirlo. Cuando nos invaden los sentimientos, no es tan fácil bajar el cambio y moderarlo, ¿no? A Ujú. Sí. veces son sentimientos muy fuertes y bueno, y uno dice, ¿y ahora esto cómo lo proceso? Bueno, hoy en día muchas veces se recurre a la pastillita, ¿no? Ujú. Sí. Y la pastillita te calma, puede ser, Sí. pero en fin, volvemos a esta idea de que pensamos, a usted le va a sonar raro, pero pensamos con todo el organismo. No, no, Imagínate, está bien, está el perfecto. sentido común le dice que cuanto más sana es una persona orgánicamente, mejor va a pensar. Y por lo menos tenemos que darnos cuenta de que va a pensar distinto de una persona que está muy deteriorada.
o tiene, yo no digo que por eso esa persona sea mejor o peor, pero seguramente va a pensar distinto, ¿no? Y además, en relación a lo que usted decía recién, tenemos que tener en cuenta que hay un pensamiento inconsciente también. Ujú. Y entonces, a esto iba yo cuando yo decía que a veces dormimos y como cuando uno duerme, eh, toda la fuerza... Nosotros cuando marchamos por la vida durante el día, tenemos nuestras pulsiones bastante bajo control, ¿no? Sí. Porque hacemos una especie de control consciente, Ujú. sin darnos cuenta. Vamos por la calle y somos, entre comillas, normales. Cuando vamos a dormir, que es de lo cual habló tanto Freud en sus estudios psicoanalíticos, esa represión sana, porque es sana, afloja y por eso aparecen los sueños. Y uno sueña cosas tan raras que brotan, vaya a saber de dónde vienen. Y bueno, Ujú. y cuando esa represión afloja, por eso pasa que de golpe, vaya a saber cómo, en el sueño se elaboró alguna cuestión y cuando me despierto, de pronto digo, esto lo voy a resolver de esta manera. Ahora se me ocurrió, ¿no? Y entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que por eso es conciencia y también es nuestra vida anímica inconsciente, que es la que nos cuesta tanto controlar, que es eso lo que siempre tenemos tantas ganas de hacer, ¿no? Ujú. Siempre tenemos tantas ganas de controlar, ¿no? Pero entonces volvamos a esta cuestión, somos un conjunto, somos un organismo entero, somos Tengo otro un... mensaje. A ver, Tengo otro mensaje aquí, de paso repetimos las vías de comunicación. Mensaje al 11 58 87 22 22. Buen día, soy Claudia de Capital, les mando un fuerte abrazo. Yo no sé si es como dice la psicóloga, pero si no pensamos con la cabeza y no estamos bien de la cabeza, no funciona nada bien. Saludos. Bueno, ahí está. bueno, tenemos que estar bien de la cabeza, pero también del corazón y también bien de nuestro hígado, para decirlo de alguna manera, y el resto del organismo, porque todo influye. Ahora vuelvo, porque entonces vuelvo sobre esta cuestión. Yo no pienso solo con la cabeza, porque lo que siento, o sea, lo que participa mi corazón, representando lo que yo siento, eso va a influir. Mire, yo le doy un ejemplo. A ver. Imaginemos una situación en la que estamos por tomar una persona, un empleado, una secretaria para una oficina. Ujú. Vamos a ver su ficha, donde dice muchas cosas interesantes. Lo vamos a estudiar desde la razón, ¿sí? Ujú. La ficha, lo que dice la edad, lo que dice lo que hizo antes, lo que estudió, perdón, estoy con un poco de carraspera, donde dice muchas cosas interesantes sobre esa persona, pero ¿qué pasa? También, si somos buenos entrevistadores, vamos a poner atención a cómo es la persona, a la impresión que tengo, cómo me impresiona, ¿no? Cuando la entrevistamos, si nos da buena o mala impresión. Sí. Y fíjense que esto es muy difícil de definir. Esto no, no pasa por la cabeza, eso pasa por la intuición, no pasa por la cabeza, por lo que razono. Pasa por un conjunto de cuestiones, ay, discúlpeme, que tienen No, que no ver pasa con la nada. onda que se tiene. ¿Vio esta famosa frase? Energía o la onda, sí, pero es cierto, tiene como mala onda, mala vibra, o buena, o buena. Claro, buena onda. Hay personas que por ahí te traen un currículum que no es tan interesante, vos querés tomar esa persona, y te cae bien, como se Sí, dice. pasa mucho, sí. Y si uno se Sí. tiene que explicar esto,
vaya a explicar con la razón por qué una persona le cae bien o le cae mal. Ah, es difícil, es Va a difícil. tener una flor de dificultad, justamente porque no tiene que ver con lo que razono solamente, ojo, no digo que no razonemos, pero tiene que ver con ese conjunto de cosas que tienen que ver, de nuevo, vuelvo a este ejemplo, si nos da buena o mala impresión. Vio que hay personas que son muy buenas para seleccionar, por ejemplo, personal, y otras que no lo son. Porque Sí. las que son buenas se conectan. ¿Y cómo se conectan? Y bueno, se conectan así, con esta onda que yo digo, Es ¿no? cierto, es totalmente Eh, cierto lo que dice usted y coincido, porque la única entrevista laboral que tuve en mi vida a los 20 y pico de años, allá a lo lejos, me tomó una entrevista a un psicólogo especialista en estos temas y solamente me hizo dibujar, que ustedes sabrán bien los significados, pero nunca me miró, nunca dejó de ver lo que estaba viendo, me miró el dibujo y me dijo gracias, hasta luego. Ese era el típico profesional que le pagan por hacer lo suyo y se acabó la historia. ¿Y Pero cómo le bueno, fue? no, mal, no, si ni me miró, creo que ni me conoció. Me fui sin, Ah, ni me contestó el hasta luego, gracias. Pero bueno, bueno, en realidad los dibujos ya tienen que ver bastante con con esto que le cuento, porque en el dibujo uno por eso está todo son los tests, los famosos sí, tests. sí, sí. eh, Uno ahí expresa cosas que a veces ni uno mismo lo sabe. Y más si Y el dibuja que mal, chao. entiende, Y más si ¿qué? uno, y más si uno no sabe dibujar, peor todavía. Ah, no, no Peor. tiene nada que ver con eso, no. No, pero uno cree que es eso, ¿no? Hacer una Uno persona con un cree que palito sí. y. Claro, No, porque por ejemplo, los que analizan la escritura, claro, sí, sí. y no, no tiene que ver con el dibujar bien, sino que, bueno, yo no soy experta de analizar dibujos, pero tiene mucho más que ver con, qué sé yo, Ellos sabrán. Tengo otro supóngase mensaje que, a mientras ver, pensamos. Bueno, vía de pero comunicación. Vía de dale. comunicación para todos nuestros oyentes, 11, estamos conversando con nuestra psicoanalista, la licenciada Dorrit Bush, lo pueden hacer al 11 58 87 22 22. Buen día, soy Sandra de Becar, les mando un fuerte abrazo, ojalá pudiésemos manejar las emociones como plantea la profesional, seríamos perfectos y en mi caso lo necesito tanto. Saludos. Bueno, Sí. manejar las Bueno, emociones. yo le recomiendo que se fije en las entrevistas que venimos teniendo, que están todas subidas a YouTube. No, ahora no, la última creo que no la subí todavía, pero está en el YouTube de usted, porque estuvimos hablando bastante de esta cuestión del manejar, ¿no? Que Ujú, yo, como yo lo referí hace un rato, es de controlar, y habíamos trabajar. también, claro, porque interfiere mucho. Si uno, por ejemplo, le hacen, sí, si uno está ofendido o indignado o se siente maltratado, lo que uno aconseja es como psicoanalista es tal vez solo o tal vez con alguien que me ayude, tratar de ir elaborando. ¿Lo que es elaborar? Es algo muy difícil de describir. Elaborar es como cuando elaboro una torta, ¿no? Le Un pongo bizcochuelo, estaba pensando eso, un estaba poco pensando esto y eso. un poco aquello, o elaboro una tesis también, o Ujú. un trabajo, es ir tomándolo. Lo que pasa es que a veces no tenemos tanto tiempo, ¿no? Porque hay algo que nos sucede de golpe, supóngase que hay algo que nos sucede de golpe Ujú. viene alguien y me dice algo que me ofende mal. Y entonces, y me dice algo que genera una cuestión de mucha intensidad en mi persona. Y bueno, ahí otra vez desembocamos en que va a tener que ver con mi carácter. Ujú. Porque hay personas que se toman las cosas muy a pecho, porque Sí. uno dice demasiado a pecho. Otra frase linda para analizar que es difícil, ¿no?
Se toman las cosas demasiado a pecho, no pueden poner un poco de distancia y porque le importa, porque fíjese que esto todo tiene que ver también siempre con lo que nos importa y lo que no nos importa, o poner un poco Sí, de distancia con estas claro, circunstancias. Pero claro. cuando nos importa mucho, y bueno, eh, habrá que buscar una manera, porque la vez pasada habíamos hablado del descargar y del ir a correr para descargar, y que eso a veces sirve un poco, pero no siempre sirve del todo, porque depende cómo es la situación. Si es puntual, por ahí me sirve, porque para esta cosa puntual salgo a caminar, me muevo, descargo, ¿no? Pero Ujú. ves que como con el pensar no solo no se soluciona, es más, si lo trato de resolver con la cabeza, a veces nos empieza a doler la cabeza Sí, directamente, sí. porque la cabeza controla algo, puede atemperar los pensamientos, pero llega un punto en el que no, es como que no da, como que Ujú. ahora voy a algo así como explotar por lo que me dijeron, por lo que no pude reaccionar, por lo que no pude, sobre todo eso, reaccionar, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta persona que dijo que en definitiva se piensa con la cabeza, algo así, que no me acuerdo. Ujú. Yo le recuerdo que, usted debe saber, creo que lo dijo Pascal, que dice que el corazón tiene razones que la razón ignora, Ignora. Ujú. ¿no? O Sí. sea que a veces hacemos cosas llevados por lo que sentimos y muchas veces no es una mala manera de hacer. Ujú. Cuando uno se puede, Mire, miro, acá tengo, quiero aprovechar esa palabra que utilizó porque tengo acá un miro. mensaje justo en ese sentido. O por lo menos, escúcheme nada más. Con eso ya estamos. Aquí tengo otro mensaje. Bueno, no dice nombre. Dice, y quería preguntarle a la licenciada por qué es tan difícil manejar los impulsos. ¿De dónde salen? ¿Por qué uno es impulsivo? Saludos, muy linda la charla. Bueno, ahí está. Estamos otra vez con lo que sentimos. Los impulsos es eso, lo que sentimos. Y estamos otra vez con el carácter, porque Ujú, a no todo el mundo le pasa eso. Hay personas que son muy explosivas y ante ujú, cualquier cosa reaccionan muy fuertemente. Hay personas que son muy controladas y ante todas las situaciones complicadas reaccionan con eso, con el pecho frío, con la cabeza fría, con el hígado frío. Hay que ver después. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que venimos charlando a lo largo de todas estas entrevistas, que los sentimientos los podemos comparar con algo así como una especie de electricidad que tenemos adentro, pero es una sí, metáfora. es buena esa, es Es buena, me una gustó, especie de electricidad y me que gustó. cuando me cargan mucho, se empieza a cargar, como se carga la tostadora cuando está mal y capaz que se me incendia si no la desenchufo, ¿no? Ujú, Eh, es una metáfora tomada desde la física, pero siempre tiene que ver en relación a lo que voy a hacer. Lo que siento siempre tiene que ver cuando, por ejemplo, cuanto menos puedo ir a comer, tanto más hambre voy a ir teniendo. O sea, el sentimiento de hambre se va a aumentar a medida. Por eso cuando me dan una ofensa y yo no puedo retrucarla enseguida, ahí es donde empiezo a sentir que me sube la presión, por ejemplo, ¿no? ujú. Esa es otra metáfora que es bastante Sí, orgánica sí, aparte. sí, sí, sí. Entonces, eh, Y se terminó el dices, programa. Se terminó el bueno, programa, nos tenemos que ir, mi queridísima. Lindas charlas, lindas porque son bueno, interminables y la sensación que nos da es que siempre nos quedamos con poco tiempo y sobre todo por la colaboración de los oyentes que nos dan su punto de vista, ¿no? Bueno, de paso, bastante, les recuerdo a los oyentes que pueden meter en sí. Porque venimos www.porquenosenfermamos. hablando de este tema a lo largo de las últimas, pues un tema interesante e importante, Lógico, que a claro, veces nos lógico. complica bastante la vida, ya le Decía, sacan la silla, le sacan la silla. ahí sí me estoy cayendo, pero antes quiero decir la página web www.porquenosenfermamos.com.ar o Lick Dorrit Bush en todos sus canales en las redes sociales. Licenciada,
Un beso enorme y un placer como siempre. Gracias, escucharla. feliz día de la primavera para todos y para usted y para Juan y para los oyentes. Ahí está, para todos. Un fuerte abrazo y gracias, licenciada. Un beso muy grande. Bueno, ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática, como todos los jueves, 8:30 de la mañana, aquí por AM810, para todo Buenos Aires. Juan de los Palotes Llanos en la puesta técnica. Mi nombre es Jorge Giacomelli. Recuerden mensaje de audio o de texto al 11 58 87 22 22.